No sé si os ha pasado que os encante un director, una productora o una desarrolladora y llevéis tiempo esperando su próxima obra, y que de repente llegue el día, ese en el que por fin se estrena y te sientas a disfrutar. La emoción te invade y dejas todos tus problemas en stand-by, porque estás viendo la culminación de muchos años de películas con las que has crecido. Una historia que te habla, que está pensada para una generación y consigue devolverte una vez más a la infancia, con esa animación que te es tan familiar. ¿Os ha pasado? Bueno, pues a mí con Soul no, para nada. Lo último de la filial de Disney nos pone en la piel de Joe Gardner, un hombre de mediana edad que es profesor de música, pero su sueño es el de ser pianista de jazz. En esa controversia interna sobre lo que el protagonista quiere ser y lo que se ve forzado a ser, aparece la oportunidad que había estado esperando durante años: tocar en el grupo de Dorothea Williams, una estrella a la que admira. Animado por la oportunidad de su vida, se queda en coma tras caerse por una alcantarilla y, no aceptando la muerte ahora que su vida acaba de empezar, se acaba colando en el Gran Antes, el lugar en el que las almas adquieren sus rasgos más elementales antes de ir a la Tierra, y allí se convertirá en el mentor de 22, suplantando una identidad, y hará un trato con ella. Y sí, digo ella, pero a eso volveremos más tarde. Joe ayudará a encontrar la chispa de 22 para convertir su pase en terrenal, y así poder usarlo para volver a la Tierra, ya que 22 prefiere quedarse donde está. El problema es que ambos llegan a la Tierra antes de lo que esperan, y lo demás ya lo sabéis si la habéis visto. La verdad es que no sabría decir con exactitud si Soul es lo más maduro que ha hecho Pixar, pero sí que es la que se centra de forma más explícita en los problemas que vivimos. Normalmente en las obras de este estudio tienes que leer entre líneas para ir más allá de lo que en apariencia estás viendo. El mensaje está ahí, pero no te lo lanzan a la cara. Sin embargo, el tono aquí ha cambiado y también la forma de transmitir el mensaje, más centrada en el texto y menos en el subtexto. Si la historia nos lo pone muy fácil para conectar con ella por los temas que trata, las dicotomías que plantea y las reflexiones que lanza, ¿cuál es el problema? Los problemas del guión, así como de la narrativa en general, suelen darse cuando el guionista está muy lejos de aquello sobre lo que escribe. Y aunque admito que no todos los guionistas deben pertenecer biográficamente a un cierto colectivo o haber vivido ciertas situaciones para desarrollar un buen relato, sí que es cierto que esto puede ser una de las múltiples razones de un guión pobre. Lo que quiero decir es que el guionista y director es Pete Docter, un hombre blanco y adinerado que está hablando sobre dos temas muy complejos: los negros de clase trabajadora y el drama de una generación que se debate entre luchar por un sueño o claudicar, conseguir estabilidad a cambio de algo que no te llena. Y se nota que si alguna vez Docter estuvo en esa tesitura, ha llovido lo suficiente como para alejarse. Y aunque el codirector sea Ken Powers, la visión que se ha llevado a cabo es la de un hombre cuya vida no tiene nada que ver con la de Joe. Si tenemos en cuenta que la narración tiene un tono realista y que va dirigida más que nunca hacia un público adulto, aunque sea disfrutable para los más pequeños, es sorprendente lo rápido que va. Hacía tiempo que no veía nada tan expositivo. En los primeros 5 minutos de metraje ya se nos ha contado mediante diálogos que el sueño de Joe es ser músico y que no quiere ser profesor a jornada completa porque eso conllevaría abandonar sus aspiraciones. Además, tras la escena del diálogo, donde ya se nos ha vomitado todo el conflicto interno del protagonista, por si todavía a alguien no le ha quedado claro, tiene una conversación con su madre donde ella le insta a dejarse de tonterías y coger el empleo, aunque él no esté de acuerdo. Y repito, tengamos en cuenta que el público que va a entender todos los matices es el adulto. ¿Qué ha pasado entonces con la máxima del muestra no cuentes? En 5 minutos solo hay un plano que cuenta a la perfección sin necesidad de diálogos: este. Y pese a ello está reforzado por los 2 minutos previos de diálogo expositivo. Docter fue el guionista y director de Up, que tiene uno de los comienzos más emocionales que recuerdo de este estudio. A ver, no fue el comienzo como tal, pero sí el detonante que está al principio, ya me entendéis. Y lo importante es que no usan ni una sola línea de diálogo. Han demostrado que pueden contar con imágenes. ¿Por qué no usar entonces mecanismos propios del cine para que conozcamos y empaticemos con el pianista? Porque la película no quiere esforzarse y busca que el espectador conecte emocionalmente exponiendo una situación que ya le es familiar, antes que generar esa conexión desarrollando una buena historia. Y recordad esto porque es importante, pero sorprende que un largometraje use herramientas inherentes a otros formatos con menos tiempo como el cortometraje. Supongo que muchos sabréis lo que es el pacto ficcional.
donde existe un acuerdo tácito autor-espectador en el que este último acepta todo lo que se le cuente siempre y cuando el autor respete las reglas del mundo que él mismo ha creado. Soul nos plantea dos esferas, la inmaterial y el mundo de las cosas, la realidad. Y entendiendo que cada una puede tener sus leyes, ¿por qué los Jerrys, que son los que regentan el Great Before, no conocen o no impiden que cualquiera se pueda colar en lo que ellos llaman esa dimensión, el espacio entre lo físico y lo espiritual? Recuerda un poco a la zona de la memoria de Inside Out, donde acaba todo aquello que caerá en el olvido, el vertedero del recuerdo, pero las emociones no gobiernan el lugar, son una parte más del entramado cerebral y tienen un margen de acción limitado. Sin embargo, los Jerrys sí que gobiernan en el gran antes y se nos plantean de alguna forma como dioses. Cuesta un poco entender que 22 y Joe se puedan colar ahí tan fácilmente. Por otra parte, Joe se lleva a 22 consigo a la Tierra por accidente cuando se lanza para meterse en su cuerpo, pero es ella la que acaba dentro de él y él en el cuerpo del gato. Y hasta aquí todo bien, pero 22 no debería poder entender lo que le dice un gato en la Tierra. Esto viola directamente las normas sobre las que se construye el relato, porque el plano del mundo real funciona con las leyes de nuestro mundo. Y el músico, estando dentro del gato, no debería poder comunicarse ni con 22 ni con nadie, porque es un gato, y en ese mundo los gatos no pueden comunicarse como humanos. Y si Joe pudiera hacer esto, todos deberían poder escucharle también, pero solo lo hacen 22 y Astro, y no se explica por qué ocurre esto. Y lo mismo pasa con 22, cuya voz escuchamos nosotros y el protagonista, pero el resto del mundo no escucha la voz de 22, sino que escucha la voz de Joe cuando se comunica con ellos. Es que yo solo pienso en la música. Un ejemplo claro para entender esto lo tenemos en Toy Story, donde nos creemos que los juguetes tienen vida porque es una de las leyes que conforman ese mundo. Pero es que en esta película eso no es posible. Está hecho simplemente porque es más fácil comunicar ideas con diálogos que con acciones, pero es artificial y va en contra del tono realista del relato. Y por último, la guinda del pastel es el giro final totalmente orquestado y sacado de la manga cuando el protagonista vuelve para devolverle a 22 su pase. Pase que él ya ha usado para ir a la Tierra y solo consigue volver al gran atrás a través de la catarsis tocando el piano, pero ¿cómo vuelve a tener el pase si ya lo ha gastado para ir a la Tierra, no? Bueno, da igual. La cuestión es que una vez le ha devuelto el pase a 22, él ya no puede escapar porque saben que ya debería haber recorrido el pasillo hacia la luz. Y cuando va a hacerlo, se sacan un Deus Ex Machina dándole a Joe la posibilidad de volver a la vida porque ha servido de inspiración a los demás, creando nuevas reglas y fulminando así un mensaje mucho más coherente que el final feliz barato que nos brindan. Y aunque todo esto pudiera perdonarse, el giro final rompe con todo el mensaje de la película, como veremos luego. ¿Y sabéis qué rompen también? ¿Sabéis cómo retratan a los negros? Es importantísimo hacer hincapié en que es el primer protagonista afroamericano de la franquicia, porque conscientemente o no, la obra es hija de su tiempo, y acaba reproduciendo el discurso racial heredado de la tradición. Y esto no es de extrañar, porque tal y como estaba pensado, se iba a contar la historia de 22. Joe llegó más tarde, y solo cuando supieron que la música de la película iba a ser el jazz, decidieron que el personaje tenía que ser negro. Y no, me gustaría que fuera un gag, pero la verdad es que no lo es. Aunque sí que es irónico que todo esto lo esté diciendo en un negro. Soul retrata las comodidades de la vida negra, pero se olvida de las complejidades. Estados Unidos tiene una profunda tradición racista que a día de hoy sigue vigente en las calles. Recordemos el asesinato de George Floyd a manos de la policía y la respuesta que tuvo en redes bajo el Black Lives Matter. Y eso es solo la punta del iceberg. Si bien es cierto que todo esto se deja entrever en ocasiones, también lo es que no pretenden hacer un retrato fiel. En la película solo se muestra una parte de lo que ellos viven cada día, la parte más decorosa de una realidad aciaga, como por ejemplo la escena de la peluquería, donde se nos da a entender que este es un punto de reunión cultural, un espacio donde se sienten seguros, pero se ignora la parte en la que si eso se da, es porque seguramente encuentren hostilidad en otros espacios. Se oculta u obvia parte de información útil para entender a la madre de Joe cuando quiere que su hijo sea profesor y tenga un futuro estable, ya que ella ha vivido la criminalización de los artistas negros y sabe que tienen que pelear todavía más duro para vivir. Hace guiños. Esto sería difícil incluso sin llevar bata de hospital. Pero siempre desde el humor. Si vas a ser tan expositiva, es un error gravísimo no serlo en esto. En tanto que el retrato pretende ser lo más realista posible y va enfocado a las grandes masas, no puedes coger a un personaje negro y elegir las partes de los tropos que más se adecuan a lo que quieres contar, porque solo estás contando una parte. No solo estás privando al público de una visión general para entender la realidad en su totalidad, sino que coger los problemas de un colectivo al que no perteneces y banalizarlos a través del humor me parece tan cínico y despreciable como los que hacen bromas sobre el COVID teniendo en cuenta que está muriendo gente todos los días. Green Book, sin ser de lo mejor que haya visto, retrata muy bien las cuestiones raciales en los Estados Unidos de los 60, cuando un pianista afroamericano contrata a un chofer para hacer una gira por el sur de Norteamérica. Es el contexto sociocultural y material de los pueblos
pueblos lo que forma su ideario, su cosmovisión. Y el sur luchó por mantener la esclavitud, porque era el único medio que tenían para competir económicamente contra un norte cada vez más industrializado. Y aunque el económico fuera uno de los múltiples motivos, eso genera una manera de concebir el mundo. La asunción por parte de las nuevas generaciones de los esquemas conceptuales de la tradición hace que el racismo sea mucho más vehemente en el sur que en el norte, y aquí se refleja especialmente bien. Ojalá Soul hubiera apuntado un poco más en esta dirección. Pero la historia no solo peca al abordar de forma naif los problemas de la comunidad afroamericana. Es crucial dónde sitúa al protagonista y dónde a 22. Me parece cuanto menos curioso que sea la primera película de Pixar con un protagonista negro y este se pase la mayor parte de ella o bien siendo un gato o bien una mancha antropomorfa azul, y que solo sea él mismo durante 17 minutos de metraje. 17 minutos de 89. ¿Os acordáis cuando me refería a 22 como ella? Aunque intentan soslayar las cuestiones raciales en este personaje... Por cierto, ¿por qué tienes voz de mujer de mediana edad? No la tengo, aquí todo es una ilusión. ¿Eh? En este lugar todo es hipotético. Podría hablar así si quisiera. O podría hablar así también. La realidad es que todas las obras nacen en un contexto y por lo tanto no podemos analizarlas en el vacío, y es por ello que me es imposible no asociar su voz a la de alguien blanco. Parece que la narración va a tratar los miedos y sueños de Joe hasta que 22 entra en juego, y cuando eso ocurre, todo el foco recae sobre sus inseguridades, condenando al músico a un segundo plano y, bueno, esto se podría entender como un mal necesario para el conjunto global de la narración, y aún así es criticable. Pero lo que encuentro del todo inadmisible es el trato que recibe este personaje de cara al final. Cuando el protagonista quiere recuperar su alma para aprovechar la oportunidad que lleva esperando toda su vida, 22 se niega a dársela, y ese personaje que supuestamente no pertenece a ninguna raza, pero de voz blanca, se nos muestra como el que debe ser compadecido, mientras que el músico acaba siendo relegado al papel del egoísta. Tu madre ha cosido el traje con este carrete tan mono. Cuando me puse nerviosa, Des me dio esto. Y en el metro me gritó un señor, me asusté. Pero eso también me gustó. Es ella la que decide darle el pase a la tierra, es ella la que se sacrifica y paga las consecuencias, mientras que él solo está mirando por sí mismo buscando ir al concierto. Pero es que Gardner es nuestro protagonista, ¿no? El profesor de música que ha esperado toda su vida la oportunidad de sentirse músico, y cuando lucha por ello, es 22 a la que posicionan como una víctima. Y esto es una traición gravísima al personaje de Joe. Y esto es totalmente tramposo porque todo transcurre en un día, bueno, en realidad en mediodía, lo cual hace que sea totalmente comprensible a nivel narrativo que el protagonista mire más por él que por alguien que acaba de conocer. Y al final, como parece que no podía ser de otra forma, Joe vuelve para disculparse con aquello que trató de negarle sus sueños, priorizando los problemas de 22 antes que los suyos. Está reproduciendo la lógica de la tradición histórica del pensamiento estadounidense, en el que los problemas de los blancos siempre han sido cualitativamente más importantes que los de los negros, y que estos han asumido el discurso de que no pueden optar al sueño americano, que ese discurso no es para ellos, y esto se ilustra en el momento en el que Joe decide sacrificarse por el bien blanco. Pero Joe, entonces tú no podrás. No pasa nada. Yo ya he vivido. Ahora te toca a ti. Y no solo se trata la cuestión racial de forma muy sesgada y parcializada en pos de un producto tan bonito como vacío. Antes he dicho que la película busca emocionar creando situaciones similares en vez de contar una buena historia, ¿verdad? Pues... Esta película apela a muchas personas, pero si quisiéramos precisar un poco, diría que apunta hacia una generación, la de aquellos nacidos entre los 85 y los 95, y lo hace porque retrata una situación que muchos viven: apostar por un sueño o claudicar. Es hora de actuar o callar. Jornadas parciales en trabajos míseros que permiten luchar por aquello que da sustento al alma. Muchos somos Joe Gardner, con sus matices, pero la problemática sigue siendo la misma. Por eso es tan fácil sentir simpatía hacia él. Y sentir simpatía hacia un personaje con el que compartes una misma situación no es para nada algo malo, al contrario, es totalmente normal. En Interstellar, la conexión emocional que establecemos con Cooper no viene dada por el desarrollo del personaje, sino por la adversidad que vive la humanidad y las decisiones que debe tomar el protagonista. Lo que realmente me molesta es que Pixar aborda el drama al que se enfrentan muchos artistas, en este caso un pianista, desde una perspectiva cool, cuando eso no tiene nada que ver con lo que muchos viven cada día. En la medida en la que va dirigida a un público adulto, utiliza las problemáticas de una generación para empatizar
empatizar con un personaje cuya vida se trata de forma edulcorada y muy alejada de esa pretendida realidad que quieren reflejar. Conozco artistas, fotógrafos, ilustradores, maquilladores, videógrafos, que cada día tienen que luchar por seguir creyendo en su sueño, que viven la presión de no poder lograrlo y pese a ello invierten horas y horas en aprender para mejorar el contenido que pueden ofrecer sin obtener una compensación monetaria y a menudo ni tan siquiera una respuesta por parte del público. Y todo eso tiene un impacto en cada uno. La incertidumbre, el sufrimiento, la frustración, la presión, el rechazo. Todos esos sentimientos que forman parte del día a día de muchos aparecen única y escuetamente en dos escenas. La primera, cuando su madre le insta a que se deje de tonterías intentando ser pianista y obtenga un trabajo de verdad, y la segunda en la sala del tú cuando repasa su vida. Compartir la tragedia hace que muchos empaticemos con Joe al instante. El problema es el tratamiento de esa tragedia, que coge la parte más estética de la misma y se olvida de las cuestiones menos glamurosas, pero con las que conviven la mayoría. Me da rabia que la obra escoja lugares comunes para que los espectadores conecten con lo que se les cuenta y que no se haga un retrato fiel sobre esos mismos elementos que sirven de vínculo. Soul no emociona por lo que cuenta, porque haya algo bien narrado. Solo lo hace porque la película actúa como un espejo donde el espectador no puede evitar mirarse. La emoción que consigue surge de verse reflejado, y ese verse reflejado no mana de que se nos haya contado algo bien, sino de partir de situaciones a las cuales el espectador es emocionalmente sensible. En todos los procesos de este vídeo, desde verla hasta trabajar en el guión, incluso ahora en el montaje, siempre había una frase que se repetía como un mantra. Esta frase tan conocida de Maquiavelo sintetiza a la perfección lo que supuso Soul para mí y fue a su vez el motor de este análisis. Al final, todo esto pone de manifiesto la gran crisis que atraviesa Pixar. Han llegado a un callejón sin salida en ese afán de superarse constantemente sin cambiar la receta que les llevó al éxito. Esa incesante búsqueda de lo trascendente en sus relatos que les conduce inexorablemente a reducciones al absurdo, como la de si los sentimientos tienen sentimientos o las almas alma. Las dos últimas obras son la consecuencia evidente de un estudio que cree que abordando temas emocionales sus películas van a ser más profundas, cuando la profundidad reside en cómo se tratan esos temas y no simplemente en el hecho de mostrarlos. Soul no deja de ser un producto pensado para las grandes masas, y obviamente esto ya lo sabéis, pero anhela colocarse en la mente del espectador como una obra compleja que mira por encima del hombro al resto por no ser tan adultas, y en ese camino cuenta una parte de la realidad haciéndola pasar por el todo, y eso le lleva a banalizar cuestiones de la vida afroamericana y romantizar el drama de una generación. Docter, incapaz de escapar a su ideología, pone a David Foster Wallace, un pensador blanco, como el referente existencial en una conversación entre negros cuando Dorothea parafrasea la metáfora de los peces que pertenece a este autor. Esto, que quizá en una historia con un enfoque totalmente distinto, podría entenderse como el drama de los pueblos de tradiciones antiquísimas que se ven obligados a abandonar su cultura y sus tradiciones asimilando otra, quizá por cuestiones antropológicas y de supervivencia, no pasa en Soul. La aparición de ese referente blanco entre dos negros previa a la revelación del protagonista, aquí no es más que un ejercicio supino de etnocentrismo. Es cine fast food barato con el que derramas unas lágrimas, pero que has olvidado a los 5 minutos una vez ha terminado porque no tiene profundidad. Y eso es lo que me molesta, que además de ser deshonesta y pretenciosa, no es coherente consigo misma. La obra no deja de mandarnos un mensaje que hemos visto muchas veces. Memento mori. Recuerda que vas a morir y disfruta de las pequeñas cosas, que eso es lo que nos hace sentir vivos, y eso es la vida, vivir. Y me gusta, es un mensaje con el que abogo y en el que muchas veces no reparo. Hay días que los paso en la pantalla del ordenador, trabajando, y olvido que desde el escritorio puedo ver los atardeceres mientras el viento mece las palmeras. Pero el giro final es un movimiento torpe que denota su preocupación por la respuesta positiva, tanto de la crítica como de la audiencia de cara a nuevos proyectos del estudio. Lo consecuente con el relato hubiese sido dejar que Joe muriese porque en ese último acto que ha elegido él, está más vivo en la muerte de lo que jamás había estado cuando vivía. Si haces esto, mandas el mensaje de que las decisiones tienen consecuencias y refuerzas ese existencialismo presente en la obra, porque ha encontrado su esencia, su propósito en la vida, en la existencia. Y es entonces cuando decide darle la oportunidad a 22 para que lo descubra por sí misma. Hacer esto dotaría de dignidad a Joe después de todos los desprecios sufridos y de humanidad, porque en su último acto es él quien decide poner fin a su vida junto al instrumento que le vinculaba a su padre y a su propia existencia. Es un acto consciente, elegido, es humano. Este final hubiera sido la consecuencia lógica de todo lo que se nos ha contado. El final que reforzaría el mensaje de la película, pero
pero es preferible lanzar un mensaje con menor honestidad y coherencia con lo que pretendes contar, pero que sea bonito y guste, aunque eso choque contra el pretendido trasfondo que la obra te está diciendo que tiene. La fórmula se ha agotado. Soul no es atrevida, ni transgresora, no rompe con nada, al contrario. No podría ser más continuista. Está lejos de haberse convertido en el pináculo de Pixar. Más bien debería suponer el punto de inflexión que lleva el estudio a repensar si es este el camino que quieren seguir en el futuro, o si ha llegado el momento de emprender uno nuevo. Pues este ha sido el primer vídeo sobre cine en el canal y la verdad es que espero que haya muchos más. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado el vídeo? ¿No os ha gustado? ¿Y la película? ¿Os gustó la película? ¿Veis que me he pasado con la crítica? ¿Veis que ha sido demasiado dura? No sé, me gustaría leeros y además creo que muchas veces el diálogo que se establece a partir de la propia obra o a partir del propio producto incluso trasciende o puede trascender la propia obra. O sea, creo que es muy importante los diálogos y las reflexiones a partir de esto. Y para seros sinceros, no me siento demasiado a gusto haciendo críticas tan ácidas sobre nada, porque creo que no es sugestivo para el intelecto abordar cualquier tema desde una perspectiva maniquea, pero me gustaría mucho saber qué pensáis, así que os leo. Y también me gustaría recordaros, porque quiero comer, quizá algunos lo sepan o quizá otros no, que me he abierto un Patreon, que al final no deja de ser una plataforma de mecenazgo para que podáis apoyar a esos creadores de contenido. Ahí subiré la bibliografía y la videografía de cada vídeo para que podáis saber cuáles son las fuentes de las que me he nutrido al hacerlo. Y también subiré los guiones. En primer lugar, para que podáis ver mi forma de trabajo, cómo lo estructuro, qué colores utilizo, por qué utilizo esos colores, y después porque creo que es muy interesante que podáis ver las entrañas, ¿no?, del propio vídeo. Me parece muy interesante. Y además subiré contenido que no estará en YouTube. A veces será un vídeo añadido del que haya subido a YouTube, pero otras veces será un vídeo totalmente diferente. Por ejemplo, en el próximo vídeo que subirá al Patreon os hablo de mi equipo audiovisual. Cuál es el equipo que tengo para hacer las microproducciones y cuáles son las ventajas, desventajas y fortalezas de este equipo. Para que veáis también que no se necesita invertir tanto dinero para hacer producciones de calidad. Y por ello, no solo os voy a hablar de mi equipo, no tendría demasiado sentido. Os voy a hacer una lista con recomendaciones para aquellos que queráis empezar a hacer contenido en YouTube. Es decir, ¿qué necesitaríais para poder hacer un contenido de calidad con la menor inversión posible y qué ventajas y desventajas contrae cada una de esas herramientas de las que os voy a hablar? Así que si os gusta lo que hago, os dejaré el enlace en la descripción para que os paséis a ver qué os parece. Y recordaros que hay un sorteo y que el plazo todavía no ha acabado, de hecho acabará el día 10 de marzo. Ya puedo decirlo. Y os dejaré un enlace en la descripción que os llevará a un vídeo en el Ko-fi en el que explico qué hay que hacer para participar en el sorteo y qué se va a sortear. Hola chicos, perdonad la interrupción, pero como se puede ver no me organicé quizá demasiado bien o todo lo bien que hubiera podido organizarme y en su momento no grabé los agradecimientos a todos los artistas o creadores de contenido que han participado en el vídeo, así que creo que, bueno, se merecían una pequeña ovación al final del vídeo. Y sobre todo comentar un poco a qué se dedican por si a alguno de vosotros les interesa pasarse por sus redes, que las encontraréis ahí abajo. Primero os voy a hablar de Belén, que es una diseñadora gráfica, la conozco en persona, no a todos los conozco en persona, pero la conozco en persona y es una diseñadora gráfica, es súper profesional, me encanta muchísimo su estilo. Aquí ahora mismo estaréis viendo varios de sus trabajos que ha hecho, tiene muchísimos. Me gusta mucho el tipo de diseño tan peculiar o tan personal que tiene, la verdad, el estilo tan colorido. En general creo que tiene un tipo de diseño que no deja a nadie indiferente, no sé, al menos a mí me gusta mucho y ha sido un placer poder contar con ella. Después tenéis a Carmen, que es una fotógrafa que sobre todo se dedica al autorretrato, al menos en Instagram. De hecho yo diría que es una de mis fotógrafas favoritas porque creo que si veis los antes y veis los después, o sea, es increíble cómo lleva el concepto que tiene en su cabeza a la fotografía y os la recomiendo un montón y me gusta mucho cómo combina ese plano, digamos, muchas veces de los sueños, onírico, fantasioso, con la realidad, ¿no? La mezcla que hace, la ambivalencia, me gusta mucho, os recomiendo que os paséis y le echéis un ojo. Y ahora os voy a hablar de María Cianer, que es una cantautora, es compositora y ha sacado un último tema hace unos días, que se llama Escena Mental, donde yo creo que, bueno, es, no sé, de alguna forma te explica muy bien, si escuchas el tema, cuál va a ser su estilo musical y la verdad es que ya se lo dije a ella y os lo recomiendo a vosotros el tema muchísimo. Creo que es muy pegadizo y creo que, bueno, transmite unas sensaciones, unas vibraciones muy buenas. Y ahora os voy a hablar un poco de María Galletita, que es que hay varias Marías, o sea que os las iré especificando para que sepáis cuál es cada una. María se dedica a los streams en Twitch, sobre todo, también ha hecho algo de modelaje, pero sobre todo se dedica a los streams en Twitch. Y yo tengo que decir que casi siempre que hace stream
me conecto para verla, pero porque se aleja bastante de ese tono súper agresivo, de grito. Tiene un tono muy calmado, tiene una voz muy suave, se dedica a hablar con la gente del chat, interactúa muchísimo y creo que se hace bastante ameno. Es un contenido de nicho, que es contenido, es entretenimiento, pero dirigido a un cierto público. A mí la verdad es que me gusta bastante. Ahora os voy a hablar de María, o sea, María en sí, para que podáis separarlas y fragmentarlas bastante bien. María se dedica al mundo del maquillaje y se aleja sobre todo de ese tipo de maquillaje hoy en día que está muy extendido, ¿no? A nivel de Instagram y redes, de body paints y cosas así. Ella sobre todo, al menos lo que yo he visto y la parte que más me gusta, es el maquillaje que complementa muy bien a la sesión de fotos. Quiero decir, ese maquillaje que enriquece, que le da vida al rostro de la modelo o del modelo. O sea, ese maquillaje que hace que la sesión quede muchísimo mejor, ¿sabes? Y no tiene que ser un maquillaje directamente ortodoxo. Hace un maquillaje que quizá va enfocado también a la línea editorial, ¿no? Un maquillaje muy correcto, un maquillaje que tiene cierta fantasía, pero a la vez es muy sobrio. No sé, me gusta mucho. Y ahora, cambiando un poquito de aire, os voy a hablar de Alicia Villaplana, que es experta en producción, pero también ha trabajado en guión y en dirección, ha trabajado en varios cortos y ha trabajado en uno en concreto, que es el que yo he visto y que me encantó, que recibió el premio en el Festival de San Sebastián, y es un corto súper cortito, es un corto de 1 minuto, vaya, pero eso que ganó el premio me encantó. Lo tenéis hasta en Filming, o sea, imaginaos si ha sido bueno ese corto, y yo creo que es una persona que ya solo viendo los trabajos o viendo ese trabajo en concreto, yo creo que, bueno, que merece mucho la pena al menos echarle un ojo y seguirla. Y al final os voy a hablar de Vero, que es una de mis fotógrafas favoritas. Es cierto que es mi pareja, tengo la suerte de que lo sea, pero no por eso mi juicio se ve, bueno, quizá más nublado. Creo que es una de esas personas que con lo poco que tiene hace una auténtica barbaridad. Yo sí que es cierto que tengo la suerte de poder ver todo ese proceso. Se dedica a todos los estilos, o sea, le gusta hacer de todo y se nota que deja impresa su huella, ¿no? Tiene cierta delicadeza, una cierta sencillez que hace que te puedas centrar mucho más en la obra, o al menos a mí es lo que me pasa. Yo os la recomiendo un montón. La verdad es que creo que la mayor virtud que tiene Vero es la capacidad de sacar lo mejor de cada uno de nosotros en sus fotografías. Creo que es capaz de materializar la mejor parte de cada uno, aparte de que la foto sea súper estética y sea muy bonita, y lo es, y probablemente haya fotos que transmiten más que otras, pero en todas, al menos a mí lo que más me llama la atención es que tiene la capacidad de sacar la mejor parte de cada uno de nosotros. Es decir, yo, de verdad, os la recomiendo muchísimo, darle, no sé, la oportunidad de que os pueda gustar o no, sinceramente. Y le agradezco a ella especialmente todo lo que me ha ayudado con este vídeo, porque yo me hice un esguince de rodilla cuando ya estaba acabándolo, y ha sido ella la que ha grabado varios de los artistas que habéis visto. Varios de los planos han sido suyos, tanto los de María Galletita como los de María a secas, vaya lío, los ha grabado ella. Así que sin ella no hubiera sido posible, y agradecérselo muchísimo a ella. Y por último, solo quería daros las gracias a todos los que estáis ahí apoyando, a los que dais like, comentáis, a los que compartís el contenido con alguien a quien pensáis que esto le puede interesar, o a quien me transmite directamente que los vídeos le aportan algo y que le gustan. Es fundamental para los creadores de contenido tener feedback por parte de la comunidad, por parte de la gente. Al menos para mí es importantísimo tener esa retroalimentación y ver que todo esto llega a gente. Y el principal motivo por el que estoy aquí sois vosotros, por vuestro apoyo y vuestro amor constante. De no ser así, quizá no seguiría aquí. Y no puedo más que daros las gracias por todo ello. Y también, por supuesto, dar las gracias a esos 2 Patreons que han decidido contribuir con el canal. O sea, es increíble. Y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en YouTube, Instagram, Twitter o por la calle.